Jenny Patricia Ocampo Escalante. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Sala Segarra. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Richard Washington Tineo Quispe. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Liliana Dávila Moscoso. Ministerio del Ambiente, Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Ministerio de Cultura, Betsy Betsabet Chávez Chino. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dinercilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, y Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la viceministra de Relaciones Exteriores dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 286-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Continúa en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo. Entonces se ratifica en la cartera de Relaciones Exteriores a César Landa. No va a ser removido, va a ser parte del gabinete de Betsy Chávez. Y vamos a ver qué otros nombres más termina siendo ratificado. Vemos en las imágenes, en la imagen que estamos compartiendo con todos ustedes, también la presencia de Félix Chero, de Alejandro Salas, que muy probablemente van a ser ratificados en sus respectivas carteras. El artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Daniel Hugo Barragán Coloma. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Daniel Hugo Barragán Coloma, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Continúa en la carta. Hugo Barragán, entonces, ratificado en la cartera de Defensa, el oficial de la Fuerza Aérea del Perú.
Además, licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial y con título de Administración General con especialidad en Recursos Humanos, egresados del Centro de Altos Estudios Nacionales del CAEN, ha sido ratificado dentro de esta cartera. Y vemos a varios actuales ministros o aquellos que estaban integrando el gabinete de Torres, también que estarían siendo ratificados como parte del gabinete de Chávez. Sigamos escuchando lo que pasa en Palacio del Gobierno. 8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Willy Arturo Huerta Olivas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Willy Arturo Huerta Olivas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, tenemos otra ratificación dentro del Consejo de Ministros que ahora lidera Betsy Chávez. La ratificación del ministro Willy Huerta, que ha sido parte del gabinete de ministros de Aníbal Torres y va a permanecer dentro de este cargo. Vamos a seguir viendo, por lo que estamos observando en las imágenes, la ratificación de varios ministros. Y ahora Félix Chero se acerca para que pueda tomar el juramento de rigor, confirmándose su ratificación como ministro de Justicia. El artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Félix Inocente Chero Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Entonces, ya reiterada la confirmación de Félix Chero como ministro de Justicia en estos momentos, y es el que precisamente también se había manifestado en redes sociales mencionando que la renuncia de Aníbal Torres respondía al rehusamiento de la confianza, la denegatoria de la cuestión de confianza del Congreso de la República hacia el gobierno del presidente Pedro Castillo. Vamos a seguir viendo lo que está pasando en estos momentos y escuchando lo que pasa en Palacio de Gobierno. Conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Rosendo Leoncio Serna Román. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Exitosa. Señor Rosendo Leoncio Serna Román, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Es Rosendo Serna ratificado en la cartera de Educación.
Hasta el momento vamos ya con 5 ministros que han formado parte del gabinete Torres y que siguen siendo parte del gobierno, ahora bajo la presidencia del Consejo de Ministros de Betsy Chávez. Y en la imagen que estamos compartiendo en estos momentos para todo el país y lo que estamos detallando para Exitosa Radio, no está la presencia de Dina Boluarte, quien había anunciado horas antes de esta juramentación que ella no va a ser parte de este nuevo Consejo de Ministros. Ella misma renunció. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Juan Rodó Altamirano Quispe. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Juan Rodó Altamirano Quispe, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por Dios, por el Perú y por el sector agrario nacional, sí juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Entonces, ahora vemos a una nueva persona dentro del Ministerio de Agricultura, Patricio Campo. Jenny Patricio Campo deja de ser ministra de Estado en esta cartera de Agricultura y termina asumiendo este cargo Juan Altamirano, quien ha sido designado en pasado septiembre como el nuevo viceministro de Desarrollo Agricultura Familiar del Midagri, luego de que Jenny Campo aceptara la renuncia de Hugo Fernando dentro de este despacho viceministerial. Entonces, el ex viceministro Juan Altamirano, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar, ahora es el nuevo ministro de Agricultura. La Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Por un rostro social, humano e inclusivo, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ratificada entonces en el cargo de ministra de Estado en la cartera de Salud, Kelly Portalatino, que hace poco terminó juramentando en esta misma cartera, luego de la dimisión, la renuncia que fue obligado a hacer Jorge Pérez, ex ministro de Salud, luego del escándalo del pitufeo para la compra del departamento. Kelly Portalatino entonces asumió el cargo y hoy fue ratificada en el gabinete Chávez. A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro
Castillo Terrones, Presidente de la República, Betsy Betsabé Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Alejandro Salas jura nuevamente como ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Además, conocemos de Alejandro Salas, que es uno de los principales defensores, voceros políticos del presidente de la República, Pedro Castillo, incluso hasta designado mediante resolución suprema como vocero oficial, cosa que nunca se ha visto realmente en nuestro país, que mediante resolución suprema se tenga que designar a voceros de Estado o del gobierno, como ha pasado con Alejandro Salas, Félix Chero, Roberto Sánchez, que también está en el grupo de ministros que están juramentando en estos momentos. Con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Eduardo Mora Aznarán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabé Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Mora Aznarán, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Por la patria y la Constitución, sí prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Hay que mencionar que el ahora nuevo ministro de Producción, Eduardo Mora Aznarán, ha sido designado el pasado 18 de agosto de 2021 como asesor 2 del despacho ministerial del Ministerio de la Producción. Ha estado trabajando como asesor y ahora asume el cargo de ministro de Estado en reemplazo de Jorge Prado, que deja esta cartera ministerial. Él es asesor o el ex asesor 2 del despacho ministerial de Produce, Eduardo Mora Aznarán, ahora es el nuevo ministro de esta cartera. Vamos con la siguiente juramentación. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helber Sánchez Palomino. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabé Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Roberto Helber Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Por el fortalecimiento del comercio exterior y la reactivación de un turismo competitivo, sostenible y con inclusión, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Entonces, ratificado Roberto Sánchez, uno de los voceros del gobierno designado mediante resolución suprema, es ratificado en el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo. Hasta el momento solamente tenemos a 2 nombres nuevos, a Juan Altamirano del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, y a Eduardo Mora en la cartera de Producción. El resto de ministros que van juramentando son los mismos del gabinete de Aníbal Torres, el renunciante presidente del Consejo de Ministros.
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Oliverio Muñoz Cabrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Oliverio Muñoz Cabrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Entonces tenemos la juramentación del ministro de Energía y Minas, que en estos momentos asume este despacho, Oliverio Muñoz Cabrera, que va a tener que enfrentar situación bastante complicada dentro de las protestas mineras que en estos momentos se están agitando varias regiones del país, que en esos instantes demandan soluciones por parte del gobierno. Menuda tarea la que le va a tocar enfrentar a Oliverio Muñoz. 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Richard Washington Tineo Quispe. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Richard Washington Tineo Quispe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Tenemos la ratificación entonces de Richard Tineo como ministro de la cartera de Transportes y Comunicaciones y que va a seguir al frente de este sector luego de haber juramentado bajo el periodo de Aníbal Torres. Ahora, sobre Oliverio Muñoz, el nuevo ministro de Energía y Minas, hay que mencionar que en el mes de septiembre incluso comenzaba a vocearse ya su juramentación al reemplazo de Alexander Herrera. Y del nuevo ministro, recientemente juramentado, se conoce que tiene experiencias dentro de las empresas mineras. Sigamos con la juramentación. Con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor César Paniagua Chacón. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor César Paniagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Entonces, ratificado César Paniagua Chacón como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en este periodo con Betsy Chávez al frente del Consejo de Ministros. Y recordemos que Paniagua Chacón, el ratificado ministro de Vivienda, de experiencia profesional, se puede contar que es magíster en Administración y además tiene los grados de maestro en Ingeniería Civil, con mención en Gerencia en la Construcción, por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
además de ejercer la docencia universitaria. Del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1, nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Heidi Lisbeth Juárez Calle. Artículo 2, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Heidi Lisbeth Juárez Calle, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por mi amada región Piura, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Congresista de la República. Bien, son las 10 de la noche con 28 minutos. Entonces, la congresista, actual integrante de la bancada de Podemos, ex congresista de Alianza para el Progreso, que fue sindicada como la que filtró el audio de reunión de César Acuña con Lady Camones, cuando hablaban de la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, de votaciones. La sindicada como la filtradora de ese audio ahora es la nueva ministra de la Mujer. Además, hay un hecho no menos anecdótico, que hace un par de días había una discusión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales entre Heidi Juárez, la ahora ministra de la Mujer, y Lady Camones por el tema de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ratificado entonces en el Ministerio del Ambiente, Wilber Rosas, que va a continuar al frente de esta cartera luego de asumir el cargo cuando dejó Modesto Montoya precisamente este sector. Son las 10 de la noche con 30 minutos. Usted está escuchando en estos momentos en Lima y Callao Exitosa 95.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz, y a través de todas las plataformas televisivas a nivel nacional. Artículo 122 de la Constitución Política del Perú. El artículo 15-A de la ley número 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Silvana Emperatriz Robles Araujo. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Silvana Emperatriz Robles Araujo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Ari Namabendi Kotakari, Noshanin Capé, por los pueblos originarios de nuestro Perú. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Entonces tenemos a la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo de la bancada de Perú Libre y además representante de la región Junín como la nueva ministra de Cultura. En este reemplazo que está cumpliendo en el lugar de Betsy Chávez, que deja este sector para que asuma
la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces la congresista de Perú Libre, Silvana Robles, termina asumiendo el cargo de ministra de Cultura. Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Cintia Karina Lindo Espinosa. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Cintia Karina Lindo Espinosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Entonces, Cintia Lindo termina asumiendo el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y en su experiencia profesional se cuenta que ella es una profesora de aula, ha enseñado en varias instituciones educativas, esto básicamente en el norte peruano, en la región Piura, y además es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Nacional de Piura. También fue prefecta regional de Piura, según lo que se conoce un poco de su antecedente profesional de la ahora nueva ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Kurt Johnny Burneo Farfán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío. Juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Pocas veces se ha visto. Entonces, Kurt Burneo, ratificado en la cartera de Economía y Finanzas. Solamente mencionar lo siguiente sobre el caso de la nueva ministra del MIDIS, Cintia Lindo Espinosa, que está, bajo una investigación de la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, debido a que habría participado de actividades con dirigentes regionales de Perú Libre y además vinculada al Movadef. Ella es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Uno de los antecedentes que se conoce en estos momentos en su contra. Y Lindo Espinosa es de Perú Libre, además tiene influencia dentro de la región y una llegada bastante importante, según se conoce, con el presidente Pedro Castillo Terrones en Piura. Terminó la juramentación del nuevo Consejo de Ministros. Vemos ya otra vez, como siempre se estila en esas condiciones protocolares, la foto de rigor. Solamente mencionar que estamos hablando de 6 ministros nuevos que van a asumir carteras de aquí en adelante. El caso de Juan Altamirano al frente de Agricultura y Riego, Eduardo Mora al frente de la cartera de Producción, Oliverio Muñoz al frente del Ministerio de Energía y Minas, Heidi Juárez, la congresista ex APP, expulsada de APP por haber presuntamente filtrado el audio de conversación de César Acuña con Lady Camones, donde se habla de la vacancia del presidente, y que ahora termina juramentando como ministra en la cartera de Mujer y de Poblaciones Vulnerables, y el caso de Cintia Lindo Espinosa al frente del MIDIS, reemplazando a Dina Boluarte. Y bueno, de Silvana Robles, además congresista de Perú Libre, al frente de la cartera de Cultura, y Silvana Robles, que además es representante de la región Junín.